Era una tarde cálida de otoño cuando todo cambió. El sol se filtraba perezosamente a través de las cortinas de mi sala, dibujando patrones dorados en el suelo. Yo estaba sentada en el sofá, acariciando distraídamente mi vientre de 7 meses, cuando sonó el teléfono. Era mi suegra, Marta, y su voz sonaba tensa, urgente. Me pidió que nos viéramos de inmediato, insistiendo en que era un asunto que no podía esperar. Suspiré profundamente mientras colgaba el teléfono. Las visitas de Marta nunca eran fáciles, y en mi estado, me sentía más vulnerable que nunca. Sin embargo, algo en su tono me decía que esta vez era diferente. Me puse de pie con dificultad, sintiendo el peso de mi embarazo en cada movimiento, y me preparé para recibirla. Media hora después, Marta estaba sentada frente a mí, su postura rígida y su mirada intensa. El ambiente en la habitación era pesado, cargado de una tensión que casi podía tocar. Marta nunca había sido una persona cálida, pero hoy parecía particularmente fría, como si una muralla invisible se hubiera levantado entre nosotras. «Necesito dinero», soltó sin preámbulos, su voz cortante como el filo de un cuchillo. $42.000, para ser exacta. Me quedé sin aliento, aturdida por la magnitud de su demanda. ¿Qué? ¿Por qué? Marta, eso es mucho dinero, logré balbucear, mi mente dando vueltas tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Marta se inclinó hacia adelante, sus ojos clavados en los míos con una intensidad que me hizo estremecer. «No te estoy pidiendo permiso», dijo, su voz baja y amenazante. «Te estoy diciendo lo que va a pasar. Necesito ese dinero, y tú me lo vas a dar». Sentí que mi corazón se aceleraba, una mezcla de miedo e indignación burbujeando en mi pecho. ¿Cómo se atrevía a exigirme algo así? ¿Cómo podía ser tan insensible, tan egoísta? Respiré hondo, tratando de mantener la calma. «Marta», comencé, esforzándome por mantener un tono razonable, «Carlos y yo hemos estado ahorrando durante años para el futuro de nuestro bebé. No tenemos esa cantidad de dinero disponible, y aunque la tuviéramos, no podríamos ampliamente entregártela sin más». Vi un destello de ira en sus ojos, una tormenta formándose en su rostro. «No me interesa para qué han estado ahorrando», espetó. «Esto es más importante. Si no me das el dinero, te prometo que tu vida será un infierno». Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Sentí que mi bebé se movía, como si pudiera sentir mi angustia. Instintivamente, coloqué una mano protectora sobre mi vientre. «No puedes hablarme así», dije, mi voz temblando ligeramente pero ganando firmeza con cada palabra. «No sé en qué problemas te has metido, Marta, pero no puedes aparecer aquí y amenazarme. Somos familia, se supone que deberíamos apoyarnos mutuamente, ¿no?» «¿Familia?», me interrumpió con una risa amarga. «La familia hace sacrificios. La familia se ayuda. Tú no eres mi familia. Eres solo la mujer que se casó con mi hijo y ahora cree que puede dictar las reglas». Sus palabras me dolieron más de lo que quería admitir. Durante años, había intentado construir una relación con Marta, tender puentes, ser la nuera que ella quisiera tener. Pero en ese momento, me di cuenta de que todos mis esfuerzos habían sido en vano. Para ella, yo siempre sería una intrusa. «Lo siento, Marta», dije, sorprendida por la firmeza de mi propia voz. «No puedo ayudarte. No tenemos ese dinero, y aunque lo tuviéramos, no estaría bien dártelo sin saber para qué lo necesitas. Espero que puedas entender nuestra situación». Vi cómo su rostro se transformaba, la máscara de civilidad cayendo para revelar una furia que nunca antes había visto en ella. Se puso de pie de un salto, logrando que me encogiera instintivamente en mi asiento. «¿Entender?», gritó. «¿Entender qué? ¿Que eres una egoísta? ¿Que no te importa a nadie más que tú misma y ese bebé?» «Eso no es justo», protesté, luchando por mantener la calma. «Hemos trabajado duro por este dinero, Marta. Es para el futuro de tu nieto. ¿Cómo puedes pedirme que renuncie a eso?» Pero Marta ya no estaba escuchando. Paseaba de un lado a otro de la sala, murmurando para sí misma, lanzándome miradas cargadas de odio. El miedo comenzó a crecer en mi interior, una sensación fría que se extendía desde mi pecho hasta la punta de mis dedos.
Marta, dije suavemente, tratando de calmar la situación, por favor, siéntate. Hablemos de esto. Debe haber otra solución. Ella se detuvo en seco, girándose para mirarme. Por un momento, vi algo en sus ojos que me heló la sangre. No era solo ira, era algo más oscuro, más peligroso. No hay otra solución, dijo con una calma aterradora. O me das el dinero, o te arrepentirás. En ese momento, supe que las cosas habían ido demasiado lejos. Me puse de pie, luchando contra el peso de mi embarazo y el miedo que me paralizaba. Creo que es mejor que te vayas, dije, sorprendida por la firmeza de mi voz. No voy a tolerar que me amenaces en mi propia casa. Marta me miró fijamente por lo que pareció una eternidad. Podía ver la lucha en su rostro, la batalla entre la ira y el control. Finalmente, sin decir una palabra más, se dirigió a la puerta. Pero justo cuando pensaba que la crisis había pasado, se detuvo con la mano en el pomo de la puerta. Se giró lentamente, y la expresión en su rostro me heló la sangre. Esto no ha terminado, dijo en voz baja, cada palabra cargada de veneno. Te lo advierto, si no consigo ese dinero, haré de tu vida un infierno. Y no solo la tuya, sino también la de mi hijo y la de ese bebé. Y con eso, salió, cerrando la puerta de un golpe que resonó en toda la casa. Me quedé allí, temblando, durante lo que parecieron horas. Mi mente daba vueltas, tratando de procesar lo que acababa de suceder. ¿Cómo habíamos llegado a este punto? ¿Cómo podía Marta, la madre de mi esposo, amenazarme así? ¿Amenazar a su propio nieto? Lentamente, me dejé caer en el sofá, las lágrimas que había estado conteniendo finalmente corriendo por mis mejillas. Acaricié mi vientre, sintiendo los movimientos de mi bebé, y le susurré palabras de consuelo, tanto para él como para mí misma. Todo estará bien, murmuré, aunque no estaba segura de creerlo. Papá y yo te protegeremos. No dejaremos que nada malo te pase. Mientras el sol se ponía fuera, sumiendo la habitación en sombras, me quedé allí, perdida en mis pensamientos. Sabía que tenía que hablar con Carlos, contarle lo que había sucedido. Pero, ¿cómo podía decirle que su propia madre nos había amenazado? ¿Cómo podíamos protegernos de alguien que se suponía que debía amarnos? Esa noche, mientras esperaba a que Carlos regresara del trabajo, tomé una decisión. No importaba lo que Marta intentara, no cedería ante sus demandas. Protegería a mi familia, a mi bebé, costara lo que costara. No sabía lo que el futuro nos deparaba, pero estaba decidida a enfrentarlo con valentía. Lo que no sabía en ese momento era que esa tarde cálida de otoño marcaría el comienzo de una serie de eventos que cambiarían nuestras vidas para siempre. La amenaza de Marta era solo el principio, y pronto me enfrentaría a desafíos que nunca hubiera imaginado. Pero en ese momento, mientras el cielo se oscurecía fuera y yo me aferraba a la promesa de proteger a mi familia, no podía imaginar lo que estaba por venir. Los días siguientes a la visita de Marta fueron una mezcla de tensión y ansiedad. Cada vez que sonaba el teléfono, mi corazón daba un vuelco, temiendo que fuera ella con más exigencias o amenazas. Carlos notó mi inquietud, pero al principio no le conté toda la verdad. ¿Cómo podía decirle que su madre nos había amenazado? Sin embargo, sabía que no podía guardar el secreto por mucho tiempo. Una semana después de aquella fatídica tarde, decidí que era hora de hablar con Carlos. Esperé a que llegara del trabajo, preparé su cena favorita y, con el corazón en la garganta, le conté todo lo sucedido. Vi cómo su rostro pasaba de la incredulidad al dolor, y finalmente a la ira. No puedo creerlo, dijo, su voz temblorosa. ¿Cómo pudo hacernos esto? ¿Cómo pudo amenazarte así? Intenté consolarlo, pero la verdad es que yo también estaba asustada. No sé qué hacer, Carlos, admití. Tu madre parecía tan determinada. Tengo miedo de lo que pueda hacer. Carlos me abrazó con fuerza, su cuerpo temblando ligeramente. No te preocupes, me susurró al oído. No dejaré que te haga daño. Ni a ti ni a nuestro bebé. Esa noche, mientras yacía despierta en la cama, escuchando la respiración suave de Carlos a mi lado, no pude evitar preguntarme qué nos deparaba el futuro. ¿Cómo podíamos protegernos de alguien que se suponía que era familia?
Los días se convirtieron en semanas, y aunque Marta no volvió a contactarnos directamente, su amenaza pendía sobre nosotros como una nube oscura. Carlos intentó hablar con ella varias veces, pero ella se negó a atender sus llamadas. La tensión en nuestra casa era palpable, y yo sentía que cada día que pasaba, el peso de la situación se hacía más difícil de soportar. Fue un mes después de la visita de Marta cuando todo explotó. Era un sábado por la mañana, y Carlos había salido temprano para hacer algunas compras. Yo estaba en la cocina, preparando el desayuno, cuando escuché que alguien golpeaba la puerta con fuerza. Mi corazón se aceleró instantáneamente. Algo en la violencia de esos golpes me dijo que no era una visita amistosa. Me acerqué cautelosamente a la puerta, mi mano protegiendo instintivamente mi vientre de 8 meses. ¿Quién es?, pregunté, mi voz temblando ligeramente. Abre la puerta, ahora mismo. La voz de Marta resonó a través de la madera, cargada de una furia que nunca antes había escuchado. El miedo me paralizó por un momento. Sabía que no debía abrir, pero también sabía que Marta no se iría. Los golpes continuaron, cada vez más fuertes, acompañados de gritos y amenazas. Sé que estás ahí dentro. Abre la maldita puerta o la echaré abajo. Con manos temblorosas, marqué el número de Carlos en mi teléfono. Sonó una vez, 2 veces, y luego escuché su voz. ¿Cariño? ¿Qué pasa? Carlos, susurré, mi voz quebrada por el miedo. Tu madre está aquí. Está golpeando la puerta, gritando. Tengo miedo. Escuché cómo Carlos contenía el aliento. No abras la puerta, dijo con firmeza. Voy para allá ahora mismo. Llama a la policía si las cosas se ponen peor. Justo cuando colgaba el teléfono, escuché un fuerte crujido. Marta había logrado forzar la cerradura. La puerta se abrió de golpe, revelando a mi suegra en un estado que nunca antes había visto. Su cabello estaba despeinado, sus ojos inyectados en sangre, y su rostro contorsionado en una máscara de pura rabia. ¿Dónde está?, gritó, avanzando hacia mí. ¿Dónde está el dinero? Retrocedí, mi espalda chocando contra la pared de la sala. Marta, por favor, supliqué, mi voz apenas un susurro. No tenemos el dinero. Ya te lo dije. Por favor, vete. Pero mis palabras solo parecieron enfurecerla más. Se acercó más, su rostro a centímetros del mío. Podía oler el alcohol en su aliento, ver la locura en sus ojos. Mentirosa, siseó. Sé que lo tienen. Lo necesito. Dámelo ahora. Marta, estás asustándome, dije, tratando de mantener la calma. Por favor, piensa en lo que estás haciendo. Soy tu nuera, estoy embarazada de tu nieto. No puedes. No pude terminar la frase. Con un grito de rabia, Marta se lanzó hacia mí. Sentí un dolor agudo en mi vientre cuando su puño conectó con fuerza. El impacto me robó el aliento, y por un momento, el mundo pareció detenerse. Caí al suelo, el dolor extendiéndose por todo mi cuerpo. A través de la neblina de dolor y shock, vi a Marta de pie sobre mí, su rostro una mezcla de ira y horror al darse cuenta de lo que había hecho. No, murmuré, mis manos aferrándose a mi vientre. El bebé, no. Sentí algo húmedo entre mis piernas, y el pánico se apoderó de mí. ¿Era sangre? ¿Había roto aguas? El dolor era insoportable, y podía sentir que algo estaba terriblemente mal. Marta retrocedió, su ira reemplazada por el miedo. Yo no quería. Balbuceó, pero sus palabras sonaban huecas y distantes. El mundo a mi alrededor comenzó a desvanecerse. Escuché voces distantes, el sonido de una puerta abriéndose de golpe. ¿Era Carlos? ¿Había llegado la policía? No podía estar segura. El dolor y el miedo me envolvían, arrastrándome hacia la oscuridad. Mis últimos pensamientos conscientes fueron para mi bebé. Por favor, rogué en silencio. Por favor, que esté bien. Que ambos estemos bien. Y entonces, la oscuridad me envolvió por completo. No sé cuánto tiempo estuve inconsciente.
Recuerdo fragmentos, imágenes borrosas y sonidos distantes. Sirenas de ambulancia. Voces urgentes de paramédicos. El rostro angustiado de Carlos, sus ojos llenos de lágrimas mientras sostenía mi mano. En algún momento, sentí que me movían, el traqueteo de una camilla siendo empujada a toda velocidad. Luces brillantes pasaban sobre mí, y escuchaba fragmentos de conversaciones médicas que no podía entender completamente. Embarazo de alto riesgo. Posible desprendimiento de placenta. ¿Necesitamos hacer una cesárea de emergencia? El miedo me invadía cada vez que recuperaba brevemente la conciencia. ¿Qué le había pasado a mi bebé? ¿Sobreviviría? ¿Sobreviviríamos ambos? En medio de mi confusión y dolor, sentí una mano cálida sobre la mía. Abrí los ojos con dificultad y vi el rostro de Carlos, borroso a través de mis lágrimas. «Estoy aquí, mi amor», susurró. «Todo va a estar bien. Eres fuerte. Nuestro bebé es fuerte. Van a estar bien». Quería creerle. Necesitaba creerle. Pero el miedo era abrumador, y sentía que me arrastraba de nuevo hacia la oscuridad. Lo último que recuerdo antes de que me llevaran al quirófano fue la voz de un médico, firme pero amable: «Vamos a hacer todo lo posible por usted y su bebé. Necesito que sea fuerte ahora». ¿Puede hacer eso por mí? Con las pocas fuerzas que me quedaban, asentí. Y luego, una vez más, la oscuridad me envolvió. Cuando volví a abrir los ojos, lo primero que noté fue el sonido rítmico de las máquinas a mi alrededor. El olor antiséptico del hospital llenaba mis fosas nasales, y sentía mi cuerpo pesado y dolorido. Poco a poco, los recuerdos de lo sucedido comenzaron a volver a mí. Marta, su ataque, el dolor. El bebé. Intenté incorporarme, pero una mano gentil me detuvo. Era Carlos, su rostro marcado por el cansancio y la preocupación, pero con una sonrisa de alivio al verme despierta. «Tranquila, mi amor», dijo suavemente. «Estás en el hospital. Todo está bien». «El bebé», logré decir, mi voz ronca y débil. «¿Cómo está nuestro bebé?» Carlos tomó mi mano entre las suyas, y vi lágrimas en sus ojos. Por un momento terrible, temí lo peor. Pero entonces, sonrió. «Están bien», dijo. «Ambos están bien». ¿Ambos? No entendía. ¿Qué quería decir con ambos? Antes de que pudiera preguntar, un médico entró en la habitación. Su rostro era serio pero amable. «Me alegro de verla despierta», dijo. «Tenemos mucho de qué hablar». Y así, en esa habitación de hospital, rodeada de máquinas y con el corazón lleno de una mezcla de miedo y esperanza, me preparé para escuchar noticias que cambiarían nuestras vidas para siempre. El médico se acercó a mi cama, su bata blanca contrastando con el azul pálido de las paredes del hospital. Su rostro reflejaba una mezcla de profesionalismo y compasión que, de alguna manera, me tranquilizó y me aterrorizó al mismo tiempo. «Señora», comenzó, su voz suave pero firme, «ha pasado por una experiencia traumática. Primero, quiero asegurarle que tanto usted como sus bebés están estables ahora». Mis ojos se abrieron de par en par al escuchar la palabra «bebés». Miré a Carlos, buscando confirmación, y vi que una sonrisa temblorosa se dibujaba en su rostro cansado. «¿Bebés?», logré articular, mi voz apenas un susurro. «¿Más de uno?». El doctor asintió, una leve sonrisa iluminando su rostro. «Así es. Estaba esperando gemelos. Un niño y una niña. Ambos nacieron prematuramente debido al trauma, pero están luchando con fuerza en la unidad de cuidados intensivos neonatales». La noticia me golpeó como una ola, dejándome sin aliento. Gemelos. Había estado llevando dos vidas dentro de mí todo este tiempo, y ni siquiera lo sabía. Una mezcla de emociones me inundó: alegría, miedo, asombro, preocupación. «¿Cómo? ¿Por qué no lo supimos antes?», pregunté, tratando de procesar la información. El médico explicó pacientemente. «A veces, especialmente en primigestas, uno de los gemelos puede esconderse detrás del otro durante las ecografías. En su caso, la posición de los bebés hizo que fuera difícil detectar al segundo.
Fue una sorpresa para todos nosotros durante la cesárea de emergencia. Mientras el doctor continuaba explicando los detalles médicos, mi mente vagaba. 2 bebés. 2 pequeñas vidas que dependían de mí, que casi habían sido arrebatadas por la violencia de Marta. El recuerdo de su ataque volvió a mí con fuerza, y sentí que las lágrimas comenzaban a brotar. Carlos, percibiendo mi angustia, apretó mi mano con más fuerza. «Están a salvo, mi amor», murmuró. «Todos estamos a salvo ahora». El médico continuó su explicación, su tono volviéndose más serio. La agresión que sufrió provocó un desprendimiento parcial de la placenta, lo que nos obligó a realizar una cesárea de emergencia. Fue una situación crítica, pero actuamos a tiempo. Sin embargo, debido a la prematuridad, los bebés necesitarán cuidados especiales durante las próximas semanas. Asentí, tratando de asimilar toda la información. ¿Puedo verlos?, pregunté, ansiosa por conocer a mis pequeños luchadores. El doctor sonrió comprensivamente. «Pronto», prometió. «Primero necesitamos asegurarnos de que usted esté lo suficientemente fuerte. Ha perdido mucha sangre y su cuerpo ha sufrido un trauma significativo. Necesita descansar y recuperarse». Quería protestar, insistir en que estaba bien, que necesitaba ver a mis bebés. Pero la verdad era que me sentía débil, dolorida, y el simple hecho de mantener los ojos abiertos era un esfuerzo. «Descansa, mi amor», dijo Carlos, besando suavemente mi frente. «Yo iré a ver a los bebés y te traeré noticias. Te prometo que están en las mejores manos». Asentí, demasiado cansada para argumentar. Mientras Carlos salía de la habitación con el médico, cerré los ojos, dejando que el agotamiento me arrastrara de nuevo hacia el sueño. Los días siguientes pasaron en un borrón de visitas médicas, enfermeras cambiando vendajes, y breves momentos de claridad en medio de una neblina de analgésicos. Carlos era mi constante, siempre a mi lado, trayéndome actualizaciones sobre los bebés y asegurándome que todo estaría bien. Finalmente, 5 días después de la cesárea, me consideraron lo suficientemente fuerte para visitar la UCI. El corazón me latía con fuerza mientras una enfermera me ayudaba a sentarme en una silla de ruedas. Carlos empujó la silla por los pasillos del hospital, y con cada metro que nos acercábamos a nuestros hijos, sentía que mi ansiedad y emoción crecían. La UCI era un mundo aparte. El silencio era interrumpido solo por el pitido suave y rítmico de las máquinas y el murmullo ocasional de las enfermeras. Nos detuvimos frente a 2 incubadoras, y por primera vez, vi a mis bebés. Eran tan pequeños, tan frágiles. Tubos y cables parecían envolverlos, monitoreando cada latido, cada respiración. A pesar de todo el equipo médico, pude ver sus caritas, sus manitas diminutas. Eran perfectos. «Hola, mis amores», susurré, colocando mi mano sobre el plástico de la incubadora. «Soy mamá. Estoy aquí». Las lágrimas corrían libremente por mis mejillas, pero esta vez no eran de miedo o dolor. Eran lágrimas de amor, de alivio, de una alegría tan profunda que apenas podía contenerla. Carlos se arrodilló a mi lado, su brazo alrededor de mis hombros. «Son hermosos», dijo, su voz quebrada por la emoción. «Son fuertes, como su madre». Pasamos la siguiente hora junto a las incubadoras, hablando en voz baja con nuestros bebés, aprendiendo de las enfermeras sobre su progreso y sus necesidades. «Eran pequeños luchadores», nos dijeron. Cada día se hacían más fuertes. Mientras observaba a mis hijos, sentí que algo cambiaba dentro de mí. El miedo y la incertidumbre de los últimos meses, la horrible experiencia con Marta, todo parecía distante ahora. En su lugar, sentía una determinación feroz, un amor protector que me daba fuerzas que no sabía que tenía. «Vamos a estar bien», le dije a Carlos mientras regresábamos a mi habitación. «Todos nosotros». Él asintió, y vi en sus ojos la misma determinación que sentía yo. «Sí, lo estaremos», afirmó. Los días se convirtieron en semanas. Poco a poco, fui recuperando mis fuerzas. Pasaba cada momento que podía en la UCI, hablando con mis bebés, cantándoles canciones de cuna, tocándoles suavemente a través de las aberturas de las incubadoras. Cada día traía nuevos progresos, un tubo menos, un gramo más de peso, un momento más de vigilia.
Fue durante una de estas visitas cuando la enfermera nos dio la noticia que habíamos estado esperando. Podíamos sostener a nuestros bebés por primera vez. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, me senté en una mecedora mientras la enfermera colocaba cuidadosamente a mi hija en mis brazos. Carlos sostuvo a nuestro hijo. El momento en que sentí el peso de mi bebé contra mi pecho, cuando vi sus ojitos abrirse y mirarme, fue como si el mundo entero se detuviera. Todas las dificultades, todos los miedos, todo el dolor, todo valió la pena por este momento. «Hola, mi amor», susurré, besando suavemente su frente. «Mamá está aquí. Siempre estaré aquí». Miré a Carlos, que sostenía a nuestro hijo con la misma expresión de asombro y amor que yo sentía. Nuestros ojos se encontraron, y en ese momento, supe que no importaba lo que el futuro nos deparara, enfrentaríamos juntos cualquier desafío. A medida que los días pasaban, nuestros bebés se hacían más fuertes. Las visitas a la UCIN se convirtieron en una rutina, una que esperaba con ansias cada día. Cada pequeño progreso era celebrado, la primera vez que lograron mantener su temperatura sin la incubadora, el día que les quitaron el último tubo, el momento en que finalmente pudimos darles el biberón. Pero a pesar de la alegría que sentía con cada avance de mis hijos, había una sombra que no podía ignorar por completo. Marta. El recuerdo de su ataque aún me perseguía en mis pesadillas, y la preocupación por lo que podría hacer en el futuro era una presencia constante en el fondo de mi mente. Carlos y yo habíamos hablado sobre ello varias veces. Él estaba destrozado por las acciones de su madre, culpable por no haber previsto hasta dónde podía llegar. Habíamos presentado cargos, y Marta estaba enfrentando las consecuencias legales de sus acciones. Pero aún así, el miedo persistía. Una tarde, mientras mecía suavemente a mi hija en la UCIN, decidí que era hora de enfrentar ese miedo de frente. «Carlos», dije en voz baja, sin apartar la vista de nuestra pequeña. «Cuando los bebés estén listos para ir a casa, no quiero que tengamos que mirar por encima del hombro todo el tiempo. No quiero vivir con miedo». Él asintió, entendiendo inmediatamente a qué me refería. «Lo sé», dijo. «He estado pensando en ello también. Creo que deberíamos mudarnos. Empezar de nuevo en un lugar donde Marta no pueda encontrarnos fácilmente». La idea de dejar atrás todo lo que conocíamos era aterradora, pero al mismo tiempo, sentí un alivio inmediato ante la sugerencia. «¿Estás seguro?», pregunté. «Sería dejar atrás tu trabajo, nuestros amigos». Carlos tomó mi mano libre, su mirada firme y decidida. «Ustedes son mi familia ahora», dijo. «Tú y nuestros hijos. Haré lo que sea necesario para mantenerlos a salvo y felices». Sentí que las lágrimas se acumulaban en mis ojos, pero esta vez eran lágrimas de gratitud y amor. «Te amo», susurré. «Juntos podemos con esto, ¿verdad?». Él sonrió, inclinándose para besar primero mi frente y luego la de nuestra hija. «Juntos podemos con todo», afirmó. Y así, mientras nuestros bebés crecían y se fortalecían en la UCIN, Carlos y yo comenzamos a planear nuestro nuevo comienzo. No sería fácil, lo sabíamos, pero teníamos algo por lo que luchar, algo que proteger. Y eso nos daba toda la fuerza que necesitábamos. Miré a mis bebés, tan pequeños pero tan fuertes, y supe que, pasara lo que pasara, encontraríamos la manera de salir adelante. Porque ahora éramos una familia, y nada ni nadie podría quebrar el vínculo que nos unía. Los días en el hospital se convirtieron en semanas, y poco a poco, nuestra nueva rutina se fue estableciendo. Cada mañana, después de que las enfermeras me revisaran, Carlos y yo íbamos a la UCIN para pasar tiempo con nuestros pequeños guerreros. Ver cómo crecían y se fortalecían día a día era una experiencia maravillosa y aterradora al mismo tiempo. Una mañana, mientras me preparaba para nuestra visita diaria a la UCIN, noté que Carlos parecía más nervioso de lo habitual. Sus manos temblaban ligeramente mientras empujaba mi silla de ruedas, y pude ver que evitaba mi mirada. «¿Está todo bien, amor?», pregunté, preocupada. «Te noto tenso». Carlos se detuvo un momento, tomó una respiración profunda y me miró a los ojos. «El doctor Ramírez quiere hablar con nosotros hoy», dijo finalmente. «Dice que tiene información importante sobre los bebés». Sentí que mi corazón se aceleraba. ¿Qué podría ser tan importante? ¿Acaso algo andaba mal?
Miles de escenarios, cada uno peor que el anterior, pasaron por mi mente en cuestión de segundos. ¿Te dijo de qué se trata?, pregunté, tratando de mantener la calma. Carlos negó con la cabeza. Solo dijo que era importante y que quería hablarlo con ambos presentes. El camino hacia la UCI nunca me había parecido tan largo. Cuando llegamos, el doctor Ramírez nos estaba esperando. Su expresión era seria, pero no alarmada, lo que me tranquilizó un poco. Buenos días, nos saludó el doctor con una leve sonrisa. Gracias por venir. Tengo algunas noticias que compartir con ustedes sobre sus bebés. Nos condujo a una pequeña oficina adyacente a la UCI. Una vez dentro, cerró la puerta y se sentó frente a nosotros. El silencio que siguió parecía eterno. Como saben, comenzó el doctor Ramírez, hemos estado monitoreando de cerca el desarrollo de sus gemelos desde su nacimiento prematuro. Hemos realizado una serie de pruebas y exámenes para asegurarnos de que estén progresando adecuadamente. Asentí, apretando la mano de Carlos. Hasta ahora, todo sonaba normal. En el transcurso de estos exámenes, continuó el doctor, hemos descubierto algo inusual. Algo que, francamente, nos ha sorprendido a todos. Sentí que mi corazón se detenía. ¿Qué es, doctor?, logré preguntar, mi voz apenas un susurro. El doctor Ramírez tomó una respiración profunda antes de continuar. Sus gemelos no son gemelos idénticos, como habíamos asumido inicialmente. De hecho, ni siquiera son gemelos fraternos comunes. Carlos y yo nos miramos, confundidos. No entiendo, dijo Carlos. ¿Qué quiere decir? Lo que hemos descubierto, explicó el doctor, es que sus bebés son lo que llamamos gemelos semiidénticos. Es una condición extremadamente rara. De hecho, solo se han documentado un puñado de casos en todo el mundo. ¿Gemelos semiidénticos?, repetí, tratando de procesar la información. ¿Qué significa eso exactamente? El doctor Ramírez se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con una mezcla de excitación científica y preocupación profesional. Los gemelos semiidénticos ocurren cuando un óvulo es fertilizado por dos espermatozoides diferentes antes de dividirse. El resultado es que los bebés comparten el 100% del ADN materno, pero solo una parte del ADN paterno. Me quedé sin aliento. La idea de que algo tan raro, tan único, hubiera ocurrido dentro de mi propio cuerpo era abrumadora. ¿Es peligroso?, pregunté, el miedo volviendo a apoderarse de mí. El doctor negó con la cabeza rápidamente. No necesariamente. Cada caso es único, por supuesto, pero hasta ahora, sus bebés parecen estar desarrollándose normalmente. Sin embargo, esto significa que necesitaremos monitorearlos aún más de cerca a medida que crezcan. Carlos, que había estado en silencio hasta ahora, finalmente habló. ¿Cómo afectará esto a nuestros hijos en el futuro? El doctor Ramírez se reclinó en su silla, su expresión volviéndose más suave. Es una excelente pregunta, y la verdad es que no tenemos todas las respuestas. Los gemelos semiidénticos son tan raros que la comunidad médica todavía está aprendiendo sobre ellos. Lo que sí sabemos es que pueden tener características físicas muy similares, como los gemelos idénticos, pero pueden tener diferencias genéticas significativas, como los gemelos fraternos. Miré a Carlos, buscando consuelo en sus ojos. Él me devolvió la mirada, y pude ver que estaba tan abrumado como yo. ¿Qué debemos hacer?, pregunté, volviéndome hacia el doctor. Por ahora, respondió el doctor Ramírez, seguiremos monitoreando su desarrollo como lo hemos estado haciendo. Realizaremos algunas pruebas genéticas adicionales para comprender mejor su condición. Y, por supuesto, estaremos aquí para responder cualquier pregunta que tengan y brindarles todo el apoyo que necesiten. Asentí, tratando de asimilar toda la información. Era mucho para procesar. Por un lado, la idea de que nuestros bebés fueran tan únicos, tan especiales, me llenaba de asombro. Por otro lado, el miedo a lo desconocido, a los posibles desafíos que podrían enfrentar, me aterrorizaba. Doctor, dije finalmente, ¿puedo ver a mis bebés ahora? El doctor Ramírez sonrió comprensivamente. Por supuesto. Creo que un tiempo con ellos les ayudará a ambos a procesar esta información.
Mientras Carlos empujaba mi silla de ruedas de vuelta a la UCIN, mi mente daba vueltas. Gemelos semi-idénticos. Una rareza médica. Nuestros pequeños milagros eran aún más milagrosos de lo que habíamos pensado. Al llegar junto a las incubadoras, miré a nuestros bebés con nuevos ojos. ¿Cómo algo tan pequeño podía ser tan complejo, tan extraordinario? Los observé dormir pacíficamente, ajenos al revuelo que su mera existencia había causado. Son perfectos, susurró Carlos, como si hubiera leído mis pensamientos. No importa lo raros o especiales que sean genéticamente. Son nuestros hijos, y son perfectos. Sentí que las lágrimas comenzaban a caer por mis mejillas. Carlos tenía razón. No importaba lo que nos deparara el futuro, lo único que importaba era que estos pequeños seres eran nuestros, y los amaríamos incondicionalmente. Tienes razón, dije, secándome las lágrimas. Son perfectos. Y juntos, podremos manejar cualquier cosa que venga. Mientras observábamos a nuestros bebés, sentí que una nueva determinación crecía dentro de mí. Sí, el futuro era incierto. Sí, habría desafíos. Pero también habría amor, alegría y descubrimientos maravillosos. Y estaríamos juntos para experimentarlo todo. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Carlos y yo pasamos horas investigando sobre gemelos semi-idénticos, tratando de entender mejor lo que significaba para nuestros hijos. Hablamos con especialistas, leímos artículos científicos, incluso nos pusimos en contacto con las pocas familias en el mundo que habían pasado por una situación similar. Cada nueva pieza de información traía consigo una mezcla de fascinación y ansiedad. Aprendimos que nuestros gemelos podrían tener sistemas inmunológicos únicos, lo que podría afectar cómo respondían a enfermedades o tratamientos médicos. Descubrimos que podrían tener habilidades o talentos sorprendentemente diferentes a medida que crecieran, a pesar de su apariencia similar. Pero con cada nueva pregunta, con cada nueva incertidumbre, nuestro amor por ellos solo crecía. Verlos mejorar día a día, ganar peso, responder cada vez más a nuestras voces y caricias, era un recordatorio constante de lo milagrosa que era su existencia. Una tarde, mientras sostenía a nuestra hija en mis brazos, notando cómo sus pequeños dedos se aferraban a mi dedo, tuve una epifanía. Estos bebés, con toda su singularidad y complejidad, eran un regalo. Un regalo que nos desafiaba a ser mejores, a aprender más, a amar más profundamente. ¿Sabes qué?, le dije a Carlos, que estaba meciendo suavemente a nuestro hijo. Creo que esto es exactamente lo que necesitábamos. Él me miró, intrigado. ¿A qué te refieres? A todo esto, expliqué, haciendo un gesto que abarcaba a los bebés, la UCIN, y todo lo que habíamos pasado. Después de lo que ocurrió con tu madre, estaba tan asustada. Temía por nuestro futuro, por cómo podríamos proteger a nuestros hijos. Pero ahora veo que la vida nos ha dado algo tan único, tan especial, que no tenemos más remedio que mirar hacia adelante. No hay espacio para el miedo cuando hay tanto por descubrir, tanto por amar. Carlos sonrió, y pude ver que mis palabras resonaban en él. Tienes razón, dijo suavemente. Estos pequeños nos están enseñando a ser valientes, a enfrentar lo desconocido con curiosidad en lugar de miedo. Mientras mecíamos a nuestros bebés, sentí que una paz que no había experimentado en meses me invadía. Sí, el futuro era incierto. Sí, habría desafíos. Pero también habría maravillas, descubrimientos y un amor más profundo de lo que jamás hubiera imaginado. ¿Cómo los llamaremos?, pregunté de repente, dándome cuenta de que, en medio de todo el caos y la preocupación, aún no habíamos elegido nombres para nuestros pequeños. Carlos lo pensó por un momento. ¿Qué te parece Luna para nuestra niña?, sugirió. Porque es única y brillante, como la luna en el cielo. Sonreí, mirando a nuestra hija. Luna, repetí. Es perfecto. ¿Y para nuestro niño? Sol, dijo Carlos sin dudar. Porque juntos, son nuestro día y nuestra noche, nuestro todo. Sentí que las lágrimas volvían a mis ojos, pero esta vez eran lágrimas de alegría pura. Luna y sol, dije en voz baja. Nuestros pequeños milagros. Y así, en esa habitación de hospital, rodeados de máquinas y monitores,
pero llenos de un amor que parecía más grande que el universo mismo. Nuestra familia encontró su nombre y su propósito. Luna y Sol, nuestros gemelos semi-idénticos, nos guiarían hacia un futuro lleno de maravillas y descubrimientos. La revelación que inicialmente nos había impactado y asustado se había convertido en una fuente de fuerza y esperanza. No sabíamos exactamente qué nos deparaba el futuro, pero sabíamos que lo enfrentaríamos juntos, como familia, con amor, curiosidad y valentía. Mientras Luna y Sol dormían pacíficamente en nuestros brazos, Carlos y yo intercambiamos una mirada de comprensión mutua. Este era solo el comienzo de nuestra aventura, y estábamos listos para cada momento de ella. Los días que siguieron a la revelación sobre Luna y Sol fueron un torbellino de emociones, decisiones y planificación. Cada mañana, al despertar en mi habitación de hospital, sentía una mezcla de emoción y ansiedad por lo que el día podría traer. La noticia de que nuestros gemelos eran semi-idénticos había sido solo el comienzo de una serie de desafíos que tendríamos que enfrentar. Una mañana, mientras Carlos y yo tomábamos un café en la pequeña cafetería del hospital, decidimos que era hora de hablar seriamente sobre nuestro futuro. ¿Qué vamos a hacer cuando nos den de alta?, pregunté, revolviendo distraídamente mi café. No podemos simplemente volver a casa como si nada hubiera pasado. Carlos asintió, su rostro serio. Lo sé. He estado pensando mucho en eso. Creo que tenemos que tomar algunas decisiones difíciles. ¿Cómo cuáles?, pregunté, aunque en el fondo, ya sabía la respuesta. Creo que deberíamos mudarnos, dijo Carlos, confirmando mis sospechas. No solo de casa, sino de ciudad. Tal vez incluso de país. La idea me asustó y me emocionó a partes iguales. Por un lado, la perspectiva de dejar atrás todo lo que conocíamos era aterradora. Por otro lado, la idea de un nuevo comienzo, lejos de las amenazas de Marta y de los dolorosos recuerdos, era tentadora. ¿Estás seguro?, pregunté, buscando en sus ojos alguna señal de duda. Carlos tomó mis manos entre las suyas. Nunca he estado más seguro de nada en mi vida. Luna y Sol merecen crecer en un ambiente seguro y feliz. Y nosotros merecemos la oportunidad de ser una familia sin miedo. Sentí que las lágrimas se acumulaban en mis ojos. ¿Pero a dónde iríamos? ¿Cómo lo haríamos? He estado investigando, dijo Carlos, y pude ver la determinación en su mirada. Hay un programa en Canadá para profesionales calificados. Con mi experiencia en ingeniería, creo que tenemos una buena oportunidad de ser aceptados. La idea de mudarnos a Canadá era a la vez emocionante y abrumadora. Un nuevo país, un nuevo idioma, una nueva vida. Pero mientras miraba a Carlos, recordé todas las dificultades que ya habíamos superado juntos. Hagámoslo, dije finalmente, sorprendiéndome a mí misma con la firmeza de mi voz. Tienes razón. Nuestros hijos merecen un nuevo comienzo. Nosotros lo merecemos. Carlos sonrió, y pude ver el alivio en sus ojos. Juntos podemos con esto, dijo, apretando mis manos. Será difícil, pero valdrá la pena. Los días siguientes fueron un frenesí de planificación y preparación. Entre las visitas a la UCIM para ver a Luna y Sol, pasábamos horas investigando sobre Canadá, llenando formularios y hablando con abogados de inmigración. Cada paso que dábamos hacia nuestro nuevo futuro se sentía como una victoria contra el miedo y la incertidumbre que habían nublado nuestras vidas. Sin embargo, en medio de toda esta actividad, había una conversación que sabíamos que no podíamos evitar por más tiempo. Teníamos que hablar sobre Marta y lo que haríamos respecto a ella. Fue Carlos quien finalmente sacó el tema una noche, mientras estábamos sentados junto a las incubadoras de Luna y Sol. He estado pensando en mi madre, dijo en voz baja, sus ojos fijos en los bebés dormidos. Sentí que mi cuerpo se tensaba instintivamente al escuchar la mención de Marta. ¿Qué hay con ella?, pregunté, tratando de mantener mi voz neutral. Carlos suspiró profundamente. Creo que deberíamos presentar cargos contra ella, dijo finalmente. Lo que hizo, no podemos dejar que quede impune. Sentí una mezcla de alivio y ansiedad ante sus palabras. Por un lado, había temido que Carlos quisiera darle otra oportunidad a su madre. Por otro lado, la idea de un proceso legal me aterrorizaba. ¿Estás seguro?, pregunté. Será difícil. Doloroso.
Carlos asintió, su rostro una máscara de determinación. Lo sé. Pero es lo correcto. No solo por nosotros, sino por Luna y Sol. Necesitamos hacer todo lo posible para asegurarnos de que estén a salvo. Miré a nuestros bebés, tan pequeños y vulnerables en sus incubadoras. Pensé en todo lo que habían tenido que superar ya, en lo extraordinarios que eran. Merecían padres que lucharan por ellos, que hicieran lo correcto aunque fuera difícil. Tienes razón, dije finalmente. Hagámoslo. Presentemos los cargos. Los días siguientes fueron una montaña rusa emocional. Entre reuniones con abogados, declaraciones a la policía y la continua planificación de nuestra mudanza a Canadá, apenas teníamos tiempo para respirar. Pero cada vez que sentía que era demasiado, que no podría soportarlo más, miraba a Luna y Sol y encontraba la fuerza para seguir adelante. Ver cómo nuestros bebés crecían y se fortalecían día a día era nuestra mayor motivación. Cada gramo que ganaban, cada hito que alcanzaban, era un recordatorio de por qué estábamos luchando tan duro. Una tarde, mientras sostenía a Luna en mis brazos durante una sesión de contacto piel con piel, sentí que algo cambiaba dentro de mí. Mirando a mi hija, tan pequeña pero tan fuerte, me di cuenta de que ya no tenía miedo. En su lugar, sentí una determinación feroz, un coraje que no sabía que poseía. Te prometo algo, mi amor, le susurré a Luna. Papá y yo haremos todo lo que esté en nuestro poder para darte a ti y a tu hermano la vida que merecen. Una vida llena de amor, seguridad y aventuras. Carlos, que estaba sosteniendo a Sol, me miró con una sonrisa. ¿Sabes qué?, dijo. Creo que por fin entiendo lo que significa ser padre. No se trata solo de cuidar y proteger. Se trata de ser valiente, de tomar decisiones difíciles, de luchar por un futuro mejor. Asentí, sintiendo que las lágrimas se acumulaban en mis ojos. Tienes razón. Y creo que estamos haciendo un buen trabajo hasta ahora. Los días se convirtieron en semanas, y poco a poco, nuestros planes comenzaron a tomar forma. Nuestra solicitud para el programa de inmigración canadiense fue aceptada, y empezamos a hacer preparativos concretos para nuestra mudanza. Al mismo tiempo, el caso contra Marta avanzaba, y aunque era doloroso, nos manteníamos firmes en nuestra decisión. Finalmente, llegó el día que habíamos estado esperando ansiosamente. Luna y Sol fueron dados de alta del hospital. Cargarlos en sus sillas de auto y llevarlos a casa por primera vez fue una experiencia surrealista. Nuestra casa, que una vez había sido escenario de tanto miedo y dolor, ahora estaba llena de esperanza y nuevos comienzos. Esa noche, mientras Carlos y yo observábamos a nuestros bebés dormir en sus cunas, sentí una paz que no había experimentado en meses. Lo logramos, susurré, apoyando mi cabeza en el hombro de Carlos. Sí, respondió él, abrazándome. Y esto es solo el comienzo. Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividad. Entre cuidar a los gemelos, finalizar nuestros planes de mudanza y prepararnos para el juicio contra Marta, apenas teníamos tiempo para respirar. Pero cada desafío que enfrentábamos, lo hacíamos juntos, como una familia unida. El día del juicio llegó más pronto de lo que esperábamos. Sentada en la sala del tribunal, con Carlos a mi lado y Luna y Sol seguros con una niñera de confianza, me sentí más fuerte de lo que jamás había sido. Ver a Marta entrar, esposada y escoltada por guardias, fue un momento surreal. La mujer que una vez me había aterrorizado ahora parecía pequeña y patética. Cuando llegó el momento de testificar, me sorprendí a mí misma con la calma y la claridad con la que pude relatar los eventos. Ya no era una víctima asustada, era una madre luchando por el futuro de sus hijos. El veredicto, cuando finalmente llegó, fue un alivio. Marta fue declarada culpable y sentenciada a prisión. Aunque una parte de mí se sentía triste por Carlos, sabía que habíamos hecho lo correcto. Salimos del tribunal sintiéndonos ligeros, como si un gran peso hubiera sido levantado de nuestros hombros. Era hora de cerrar este capítulo de nuestras vidas y mirar hacia el futuro. Los días que siguieron fueron un frenesí de empacar, despedirse y hacer los preparativos finales para nuestra mudanza. Cada caja que cerrábamos, cada recuerdo que guardábamos, era un paso más hacia nuestra nueva vida. Finalmente, llegó el día de nuestra partida. Parados en el aeropuerto, con Luna y Sol dormidos en sus cochecitos,
Carlos y yo intercambiamos una mirada de complicidad. ¿Estás lista?, preguntó Carlos, tomando mi mano. Miré a nuestros hijos, pensé en todo lo que habíamos superado y en todo lo que nos esperaba. Sentí una oleada de emoción, de esperanza y de amor. Sí, respondí con una sonrisa. Estoy lista. Hagamos esto. Juntos. Y así, con nuestros preciosos gemelos y nuestros corazones llenos de esperanza, abordamos el avión hacia nuestra nueva vida en Canadá. No sabíamos exactamente qué nos esperaba, pero estábamos seguros de una cosa: lo enfrentaríamos juntos, como la familia fuerte y unida que éramos. Mientras el avión despegaba, llevándonos hacia un futuro lleno de posibilidades, sentí una paz profunda. Habíamos tomado la decisión de luchar, de no dejar que el miedo y las circunstancias difíciles definieran nuestras vidas. Y esa decisión nos había llevado aquí, al comienzo de una nueva aventura. Luna y Sol, nuestros pequeños milagros, dormían pacíficamente, ajenos a los grandes cambios que estaban ocurriendo. Pero Carlos y yo sabíamos que cada decisión que habíamos tomado, cada lucha que habíamos enfrentado, era por ellos. Por su futuro, por su seguridad, por su felicidad. Mientras las luces de la ciudad se desvanecían bajo nosotros, cerré los ojos y me permití soñar con el futuro. Un futuro brillante, lleno de amor, risas y nuevas experiencias. Un futuro que habíamos elegido, que habíamos luchado por conseguir. Y supe, con una certeza inquebrantable, que había valido la pena. Cada lágrima, cada momento de miedo, cada decisión difícil. Todo nos había llevado a este momento, al comienzo de nuestra nueva vida. Gracias, susurré a Carlos, apretando su mano. Él me miró, sus ojos brillantes con amor y emoción. ¿Por qué? Por ser fuerte, respondí. Por luchar conmigo. Por creer en nosotros. Carlos sonrió, inclinándose para besar mi frente. Siempre, dijo simplemente. Y así, mientras el avión surcaba el cielo nocturno, llevándonos hacia nuestro nuevo hogar, sentí que mi corazón se llenaba de una alegría serena. Habíamos tomado la decisión de luchar, y esa decisión nos había llevado a la libertad, a la esperanza, a un nuevo comienzo. Luna y Sol se removieron en sus asientos, como si pudieran sentir la emoción del momento. Los miré, maravillada una vez más por su existencia, por lo especiales y únicos que eran. Nuestros gemelos semi-idénticos, nuestros pequeños milagros, que nos habían enseñado más sobre el amor y la fortaleza de lo que jamás hubiéramos imaginado. Bienvenidos a nuestra nueva aventura, mis amores, susurré, acariciando suavemente sus mejillas. El mundo está esperando para conocerlos. Y mientras el avión volaba hacia nuestro futuro, sentí una paz y una emoción que no había experimentado en mucho tiempo. Habíamos tomado la decisión de luchar, y esa lucha nos había llevado a la victoria. Una victoria no solo sobre las circunstancias difíciles, sino sobre el miedo mismo. Estábamos listos para lo que viniera, listos para enfrentar cualquier desafío que la vida nos presentara. Porque ahora sabíamos que juntos, como familia, éramos invencibles. El aterrizaje en Toronto marcó el inicio de nuestra nueva vida. Mientras el avión tocaba suelo canadiense, sentí una mezcla de emoción y nerviosismo revoloteando en mi estómago. Carlos apretó mi mano, y compartimos una mirada que decía más que 1000 palabras. Lo habíamos logrado. Estábamos aquí, juntos, con nuestros preciosos Luna y Sol, listos para comenzar de nuevo. Los primeros días en Canadá fueron un torbellino de actividades. Entre buscar un apartamento temporal, tramitar nuestros documentos de residencia y familiarizarnos con nuestra nueva ciudad, apenas teníamos tiempo para procesar el enorme cambio que habíamos hecho. Pero cada noche, cuando nos sentábamos en nuestra pequeña habitación de hotel, mirando a Luna y Sol dormir pacíficamente, sabíamos que habíamos tomado la decisión correcta. ¿Puedes creerlo?, susurré una noche a Carlos, mientras observábamos las luces de la ciudad desde nuestra ventana. Estamos realmente aquí. Lo hicimos. Carlos me abrazó por detrás, apoyando su barbilla en mi hombro. Lo hicimos, confirmó. Y esto es solo el comienzo. Poco a poco, comenzamos a establecer nuestra nueva rutina. Encontramos un bonito apartamento en un barrio tranquilo, con un parque cercano perfecto para pasear a los gemelos.
Carlos empezó a trabajar en una empresa de ingeniería, mientras yo me quedaba en casa con Luna y Sol, aprovechando cada momento para explorar nuestra nueva ciudad con ellos. Los desafíos no faltaron. El idioma, aunque ambos hablábamos algo de inglés, seguía siendo una barrera en ocasiones. Las diferencias culturales a veces nos tomaban por sorpresa. Y, por supuesto, estaba la constante preocupación por el desarrollo de nuestros gemelos semi-idénticos. Pero con cada desafío que enfrentábamos, nos hacíamos más fuertes. Aprendimos a navegar el sistema de salud canadiense, encontrando especialistas que entendían la condición única de Luna y Sol. Nos unimos a grupos de apoyo para padres de gemelos y para inmigrantes recientes, formando una red de amigos que se convirtieron en nuestra familia elegida. Ver crecer a Luna y Sol en este nuevo entorno era una alegría diaria. A medida que cumplían hito tras hito, su primera sonrisa, sus primeras palabras, sus primeros pasos, nos maravillábamos de lo fuertes y resilientes que eran. Sí, eran gemelos semi-idénticos, pero ante todo, eran nuestros hijos, brillantes, curiosos y llenos de vida. Una tarde de primavera, casi un año después de nuestra llegada a Canadá, estábamos en el parque cerca de casa. Luna y Sol, ya caminando con confianza, correteaban por el césped, riendo y balbuceando en su propio lenguaje secreto. Carlos y yo los observábamos, sentados en una manta de picnic. ¿Sabes algo?, dije, apoyando mi cabeza en el hombro de Carlos. Creo que finalmente me siento en casa. Carlos besó mi frente suavemente. Yo también, admitió. Es como si todo lo que pasamos, todo el dolor y el miedo, nos hubiera llevado a este momento. Miré a nuestros hijos, tan felices y despreocupados. Luna, con su cabello oscuro y rizado, perseguía una mariposa con determinación. Sol, rubio y de ojos claros, construía una torre de hojas caídas, su ceño fruncido en concentración. Eran tan diferentes y a la vez tan iguales, un recordatorio constante de lo extraordinaria que era nuestra familia. A veces me pregunto, dije en voz baja, ¿qué habría pasado si las cosas hubieran sido diferentes? Si no hubiéramos descubierto que eran gemelos semi-idénticos, si no hubiéramos tenido que enfrentar a tu madre. Carlos tomó mi mano, entrelazando nuestros dedos. Creo que de alguna manera habríamos terminado aquí, dijo. Tal vez no en Canadá, tal vez no exactamente así, pero juntos, felices. Porque eso es lo que somos, ¿no? Una familia que lucha por su felicidad. Sus palabras me llenaron de una calidez que no tenía nada que ver con el sol primaveral. Tenía razón, por supuesto. Todas nuestras experiencias, buenas y malas, nos habían moldeado, nos habían llevado a este momento. Mamá. Papá. La voz de Luna nos sacó de nuestros pensamientos. Ella y Sol corrían hacia nosotros, sus pequeños rostros iluminados por la emoción. Miren lo que encontramos. En sus manitas sucias de tierra, sostenían orgullosos un diente de león. Algo tan simple, tan común, y sin embargo, la fascinación en sus ojos lo hacía parecer el descubrimiento más importante del mundo. Es hermoso, mis amores, exclamé, abrazándolos a ambos. ¿Qué les parece si lo llevamos a casa y lo ponemos en agua? Mientras recogíamos nuestras cosas y nos preparábamos para volver a casa, me tomé un momento para observar a mi familia. Carlos, cargando a Sol sobre sus hombros, señalando los árboles y las nubes, enseñándole el nombre de cada cosa en inglés y español. Luna, agarrada de mi mano, parloteando sin parar sobre todos los tesoros que había encontrado en el parque. En ese momento, sentí una oleada de gratitud tan intensa que casi me dejó sin aliento. Habíamos pasado por tanto, habíamos luchado tan duro, y aquí estábamos. Felices, seguros, amados. Esa noche, después de acostar a los gemelos, Carlos y yo nos sentamos en el balcón de nuestro apartamento, disfrutando de la tranquilidad de la noche y de una copa de vino. Sabes, dije, rompiendo el cómodo silencio, a veces pienso en escribir nuestra historia. Todo lo que pasamos, cómo llegamos aquí. Carlos me miró, intrigado. ¿De verdad? Creo que sería una historia increíble. Asentí, pensativa. Sí, creo que lo sería. Una historia de amor, de lucha, de nuevos comienzos. Y quizás podría ayudar a otras personas que estén pasando por momentos difíciles.
Me encanta la idea, dijo Carlos, sonriendo. Y sé exactamente cómo debería empezar. Ah, sí, pregunté, divertida. ¿Cómo? Carlos se inclinó hacia mí, sus ojos brillando con amor y diversión. Era una tarde cálida de otoño cuando todo cambió. Reí, reconociendo las palabras con las que tantas veces había empezado a contar nuestra historia. Perfecto, dije, besándolo suavemente. Y así, mientras la noche caía sobre Toronto, nuestra nueva casa, comencé a planear cómo contaría nuestra historia. Una historia de amor que superó todos los obstáculos, de una familia que se negó a rendirse, de dos pequeños milagros que nos enseñaron el verdadero significado de la fuerza y la resiliencia. Luna y Sol, nuestros gemelos semi-idénticos, dormían pacíficamente en sus camas. Habían enfrentado desafíos desde antes de nacer, y sabíamos que probablemente enfrentarían más en el futuro. Pero también sabíamos que estarían preparados para cualquier cosa que la vida les presentara. Porque eran fuertes, porque eran amados, y porque tenían el uno al otro. Y nosotros, Carlos y yo, habíamos aprendido que el amor verdadero no es solo sobre los momentos felices. Es sobre estar juntos en las buenas y en las malas, sobre luchar lado a lado, sobre creer en un futuro mejor incluso cuando todo parece perdido. Mientras miraba las luces de la ciudad, con el brazo de Carlos alrededor de mis hombros, sentí una paz profunda. Habíamos encontrado nuestro nuevo comienzo, nuestro hogar. Y aunque sabía que la vida siempre traería nuevos desafíos, ya no les temía. Porque ahora sabía que, pasara lo que pasara, lo enfrentaríamos juntos. Como familia. Como equipo. Y al final del día, eso era todo lo que importaba. Te amo, susurré a Carlos, apoyando mi cabeza en su hombro. Y yo a ti, respondió él, besando mi frente. Siempre. Y así, bajo el cielo estrellado de nuestra nueva ciudad, con el sonido distante de la respiración tranquila de nuestros hijos, supe que habíamos encontrado nuestro final feliz. O mejor dicho, nuestro nuevo comienzo feliz. Porque esta no era el final de nuestra historia. Era solo el comienzo de un nuevo capítulo, lleno de promesas, de amor y de infinitas posibilidades. Un capítulo que estábamos ansiosos por escribir, juntos, día a día, con cada risa de luna y sol, con cada desafío superado, con cada momento de amor compartido. Este era nuestro nuevo comienzo. Y era hermoso.